que era lógico. La lógica era bien sencilla. La lógica, en primer lugar, era reprimir el salario de los trabajadores y exportar servicios. Entonces, la realización del excedente se hacía fuera del país y no había problema. Y las exportaciones crecían vertiginosamente. Entre el año 2005 y el año 2008, o sea, cuando va a empezar la crisis, las exportaciones panameñas crecían en términos reales, no estoy hablando quitando y eliminando la inflación, crecían al 15.6%. Ya es, ¿verdad?, un crecimiento mucho más allá de la economía. Las exportaciones estaban empujando la economía. La economía crecía al 7 o al 8%, las exportaciones crecían al 15%. Por lo tanto, se trataba y se trata de un modelo guiado hacia afuera. Miren, Panamá es un país raro. Panamá es un país raro. Si usted suma las importaciones y las exportaciones de Panamá y las compara con el Producto Interno Bruto, son más grandes que el Producto Interno Bruto. O sea, es casi 150% del Producto Interno Bruto del comercio exterior de Panamá. Por eso, y adelantando un poco, ¿verdad?, hay que tener uno de los calificativos del Producto Interno Bruto para decir que aquí no va a pasar nada cuando la crisis se agudice. Aquí van a pasar cosas cuando la crisis se agudice, porque de hecho ese es uno de los mecanismos. Ahora, ese mecanismo operó también de que, por ejemplo, entre el año 2005 y el año 2009, Panamá se dio el lujo de tener una balanza de exportación de bienes y servicios positiva. Ya Panamá exportaba, ¿verdad?, en esos años, en promedio, aproximadamente 1.444 millones de balboas en servicios y en bienes, más de lo que importaba. Y eso efectivamente, digamos, todo el que entienda, aunque sea las ecuaciones más sencillas de la economía, entiende que eso era lo que estaba activando la economía. Y eso llegó lejos. En el año 2009, Panamá llegó a exportar en bienes y servicios 2.000 millones de balboas más de lo que importaba. Entonces, ese mecanismo estaba operando hasta antes de la crisis. Si usted me pregunta cómo está ahora, bueno, no lo han medido directamente, pero medido indirectamente, esto ha empezado a cambiar. Y esto ha empezado a cambiar al extremo de que, ¿verdad?, ahora las exportaciones crecen por debajo de las importaciones. Por ejemplo, en el 2010 la economía siguió creciendo, pero ahora al revés. ¿Verdad? Al revés, en el sentido que las importaciones crecían al 6% y las exportaciones solo al 4%. O sea, empieza a darse vuelta, ese primer motor de la economía empieza a funcionar en sentido inverso. Y la última medición de la balanza de bienes y servicios en Panamá, tomada para el 2011, ya no es positiva. Ha dejado de ser positiva y ahora es negativa en 2.100 millones de balboas. O sea, la crisis empieza a parar uno de los motores de crecimiento panameño basado en la represión de los salarios, que es, digamos, la parte de las exportaciones. Eso lleva a reforzar el papel del otro mecanismo que permitió el crecimiento. El otro mecanismo que permitió el crecimiento es, digamos, crecimiento con falta de equidad, fue la construcción. Si ustedes toman la construcción crecía casi tan rápidamente y en algunos momentos más rápidamente que lo que crecían las exportaciones. Más aún, la construcción logra capear la crisis. Yo tengo aquí la tasa de crecimiento de la construcción en los dos últimos trimestres del año pasado y en el primer trimestre de este año, y es 11.6%. Ya que, si bien es cierto que la economía le ha empezado a fallar un poco, la salida al exterior, aquí había otro mecanismo de acumular capital, que era la construcción, y ese sigue activo. Tenía más o menos la misma lógica de poder funcionar con salarios bajos o con represión de salarios, porque realmente se trataba de construir edificios de lujo, o sea, edificios de lujo que no dependían de la demanda de la población. Ahora, ese mecanismo un poco está entrabado. Esto está mezclado con otras cosas. Uno se podría hacer incluso otras preguntas de cómo se financió tanta construcción. Pero lo interesante en este caso es el creciente papel que está jugando el Estado
en la medida que la construcción de edificios de lujo empieza a perder velocidad, aparece como palanca de la acumulación que está viva el Estado. Y hay manera de cuantificarlo, para no solamente decir lo que es obvio. Lo que es obvio es que hoy vemos mucha construcción pública, pero para que ustedes tengan una idea, la formación de lo que los economistas llamamos formación bruta de capital, la formación de capital en la construcción, ha cambiado completamente su estructura. En el año 2007, todavía en el 2007, ¿verdad? La inversión privada en construcciones representaba el 77.6% de todas las construcciones del país. Eran construcciones privadas. Y el Estado apenas explicaba el 22.4% de las construcciones. Ya en ese momento, digamos, era una acumulación a partir del capital, el negocio de las construcciones. Pero ya en el 2009 esto varía. En el 2009, ¿verdad?, la inversión privada cae a ser el 53.8% de la construcción total, y la construcción del Estado salta de 22.4% a 43.2%. O sea que crecientemente ese mecanismo de acumulación que hay en nuestra economía, que es la construcción, pasa por la lógica de ser una actividad que tiene que ver con la lógica del Estado. Esto ha continuado. O sea, nos dicen que la economía del año pasado creció en 8.7% aproximadamente. Pero ustedes me preguntan en cuánto creció la inversión pública. La inversión pública creció en 29.5%. O sea que el Estado, la inversión pública está creciendo mucho más allá de lo que está creciendo la propia economía. O sea, convirtiéndose en un mecanismo de activación del conjunto de la economía, ¿verdad?, con una especie de keynesianismo de derecha que vamos a explicar a continuación, pero, digamos, activando la economía. Las proyecciones para este año, ¿verdad?, son las siguientes. Este negocio sigue y mucha gente se beneficia de este negocio. No solo los